Hola, buenas tardes. Estamos en el Festival Isla, en Dublín, en el Instituto Cervantes, y tenemos con nosotros a Arantxa Urretavizcaya, perdón, Arantxa, una escritora vasca que ha venido a visitarnos. Y entonces me gustaría, Arantxa, que habláramos un poco, sobre todo, de tu última novela, que se ha traducido como Retratos en blanco y negro. Y es que me gustaría que hablaras un poco del título, Retratos, porque a mí cuando la he leído me han parecido que son fotografías de un momento importante, desde luego que es el de tu niñez, desde 1947 a 1960, de una España y de una comunidad de la que se sabe poco, de la historia personal en el País Vasco en la época franquista, de la historia de los perdedores y de la historia de los niños dentro de los perdedores, y cómo los niños entienden o descubren qué es ser un perdedor. Claro, desde el principio aviso que lo que yo voy a contar no es tanto una historia íntima de mi familia en concreto, sino retratos porque digo exactamente dónde coloco la cámara. Y la cámara está en esa familia concreta, que es familia de perdedores de la guerra civil, que es una familia trabajadora, humilde, y que éramos y somos vascoparlantes. Y es desde ahí, es esa parte de la sociedad la que yo intento reflejar, porque creo que generalmente cuando eres niño o niña, sueles creer que la vida es como un racimo de uvas, que los granos son unos diferentes de otros, pero son todos uvas. Con el tiempo descubres que hay uvas y hay manzanas y hay melones. Entonces, cuando eres niña, crees que lo que pasa a tu alrededor es lo que pasa en todos los alrededores. Luego descubres que no, que hay muchos mundos dentro de este mismo mundo. Ese es un mundo en concreto el que yo quería reflejar. A mí me impresionó mucho ver, por ejemplo, cómo cuentas la historia de que, a pesar de ser un momento antifranquista, tú no te enteras de quién es Franco hasta que no llevas una foto a casa. Sí. Y tu abuela o tu tía sí, o tu abuela, que te tía dice la notas enfadada porque no le gusta a este hombre, y tú hasta ese momento no sabes quién es, lo cual hace una diferencia entre lo que está ocurriendo fuera y cómo se vive dentro, y eso es algo que se estudia poco, digamos. Claro, ¿no? es que la política, en mi casa no se hablaba de eso, y luego he descubierto que en muchísimas casas no se hablaba de eso, pero en todo caso la política acababa donde empieza la puerta de la casa, no así la iglesia. La iglesia te acompañaba dentro de casa, hasta dentro de la cama en la que duermes, pero la política quedaba fuera, en una especie de burbuja. Y yo hay muchas cosas que, fíjate, no suele pasar así, pero me he enterado porque me las han contado. Quiero decir que de la misma manera que pues la menstruación y los partos y todo eso, hay gente que se entera por la calle. Yo me enteré porque me lo contó mi madre, y de Franco me enteré porque me lo contó mi padre. Pero porque tú se lo preguntaste. Porque yo se lo pregunté, porque mi hermana es un año mayor que yo, y en aquel momento no era tan rígido como es ahora. El año del nacimiento te marcaba la escuela. Ahora, si naces el 1 de enero, es el 1 de enero y te toca ese año. Con un año de diferencia hemos ido juntas a clase y nos dieron un libro, el primer libro. Yo dejé esa escuela con 6 años, o sea que tendría que tener 5 o 6 años. Y nos dieron un libro, y al abrir el libro había una foto de Franco. Y ahí nos enteramos. Pero claro, ahí te enteras de quién era Franco porque te lo dicen en casa. Y luego, claro, ves que Franco era omnipresente, estaba en todos los sellos. Exacto. Todos los sellos, sí. Mi padre ponía, bueno, él estuvo represaliado, estuvo condenado a muerte, salió después de 8 años de cárcel, volvieron a meterle preso, y él aún ponía en las cartas la foto de
Franco boca abajo, porque a él le parecía que eso era un acto de rebeldía. Rebeldía. Sí, hasta que le avisaron, alguien detectó y fueron y le dijeron que eso no se podía hacer. Pero, que dejara en fin, de hacerlo. esas pequeñas rebeldías eran las rebeldías que nos podíamos permitir. Pero es lo curioso, que Franco estaba presente en todos los sitios, Sí. en todos, y de pronto uno no se da cuenta hasta que no lo ve en un Sí, libro, ¿no? sí, Y lo sí. pregunta. Algo también que me ha parecido importante es la figura de las mujeres, no solamente aquí, sino en tu libro, que es Zergatik Pampox, que es ¿Por qué Pampox?, que hablas de una madre soltera, de un abandono, otra vez de un niño. Parece ser que el tema de la mujer, aunque no hay una crítica, no la veo una crítica directa en tu libro, está ahí siempre latente. Cómo las mujeres, el lugar que han ocupado las mujeres en toda esta historia, ¿no? Sí, a Y mí después. la verdad es que en mi infancia estaba claramente marcado los roles de las mujeres y de los hombres. Y nosotros somos 3 hermanos, hay un chico y 2 chicas, y nuestra vida, además mi madre creía en ello firmemente. Así naces, así mueres, no podías cambiar nada, era tu destino. Y ahora a mí, visto desde aquí, me parece imposible cómo podíamos considerar que eso era natural. Que eso era así, pero no se nos ocurría protestar porque mi hermano, que es el pequeño, tuviera unos privilegios que nosotras no teníamos. La conciencia sobre esta cuestión y el plantearse el género, para mí es bastante posterior. Este libro cuenta los primeros 13 años y tendría que esperar otros 4 o 5 años después de terminado el libro para ser yo consciente de qué era esto de los diferentes roles entre hombres y mujeres, que es una cosa que una vez que lo ves ya no te lo puedes quitar. Yeah. O sea, lo mismo que pasa con Franco, una vez que identificas que está ahí, lo ves en todas partes. Ya está pues, en todos los sellos. Una vez que te pones esas gafas, ya el mundo lo ves de esa manera, yo por lo menos. ¿Y tú crees que una vez que lo has visto, tu literatura se ha visto influida por esa visión tuya? Seguramente, yo creo que por mucho que ficciones, la ideología se refleja en lo que escribes. No tanto el género, ahí he pensado cosas distintas a lo largo de los años sobre la relación entre mujer y literatura. Hace unos años pensaba unas cosas, ahora otras. Creo que la ideología sí que se refleja. Y a mí muchas veces, como además he sido durante un cierto tiempo la única mujer que publicaba en euskera, pues siempre me han planteado esta cuestión, ¿no? Y yo estoy... Sí, ¿por qué solo hay una novela con un protagonista masculino? Todos los demás son protagonistas femeninos. Y bueno, ya está, yo hice un protagonista masculino para demostrarme a mí misma que lo podía hacer. Lo hice y ya no, en fin, cuento las historias que me apetece y normalmente son historias de mujeres, no solo de mujeres, pero también de mujeres. A ellos nunca les preguntan por qué son masculinos los protagonistas. Exactamente. Entonces, tú escribes en euskera, pero además eres periodista y escribes sobre lo que ocurre. Sí. ¿Cómo crees tú que tu literatura y tu periodismo se unen de alguna manera? ¿Cómo te pones un sombrero? Ahora soy periodista, ahora soy novelista, ahora soy poeta. Es que cuando la literatura es sacar algo que tienes dentro y el periodismo es lo contrario, es contar lo que pasa afuera. Seguramente, yo antes decía que yo soy de texto corto, siempre soy de texto corto. Y si ahora cogiera y cualquier libro de los míos tuviera que corregirlo, seguramente no añadiría nada, quitaría. No sé si eso me viene del periodismo. El periodismo
tienes un espacio en la radio o en la televisión o en la prensa escrita, tienes un espacio y tienes ese espacio y no te puedes pasar de ese espacio. No sé si de ahí me viene. Yo antes decía que tenía la manía de lo corto y un amigo escritor madrileño me dijo, eso no es manía, es un estilo, que es una cosa que queda más bonita que llamarle... que llamarle manía, ¿no? Que llamarle manía. Pero a mí me gustan las dos cosas. Me gusta contar lo que la gente hace y dice. Claro, la literatura tiene una ventaja. Claro, las historias se han contado de manera oral a lo largo de los siglos, hasta que vino la imprenta y se introdujo una nueva manera de contar. Pero es que hace un siglo irrumpió otra manera de contar historias, que es el audiovisual, que le ha comido mucho terreno a la literatura. Y el cine cuenta lo que las personas hacen y dicen, que es el periodismo también. Pero la literatura tiene una ventaja que solo la tiene la literatura, y es que no solo cuentas lo que hacen y dicen, sino aquello que mientras hacen y dicen, sienten o piensan. Ajá. Y eso solo lo puede dar la literatura. ¿Tú crees? Porque tú también has escrito guiones Sí. para cine. Sí, pero ¿y encuentras? tú, un actor dice un texto, o una actriz, si son buenos intérpretes, podrás notar que está diciendo algo, pero tiene alguna otra cosa que no lo dice muy convencido o está pensando, algún matiz puedes introducir. Pero la literatura te permite bajar al milímetro, te permite saber contar qué estás sintiendo tú ahora mientras me estás escuchando. Esa es la ventaja de la literatura con respecto a las otras formas de contar historias. Y esa ventaja me parece a mí, fíjate, incluso ahora hace años ya que pienso que los diálogos han encontrado un lugar mejor en que expresarse en el audiovisual. El audiovisual es imbatible para los diálogos. Mientras que la literatura debería aprovechar aquello que solo puede hacer la literatura y que el cine nunca podrá hacer, ni aunque metas una voz en off. Sí, ni aunque expreses muy bien, ¿no? ¿Y la poesía? La poesía para mí es un ataque, es un plaf, es un flash, es una luz. La narrativa es un trabajo continuado y lento, no te sirve para nada una luz. ¿Es como una inspiración? Sí, sí, es como un fuego artificial, ¡fla!, explota y luego, claro, lo tienes que trabajar. Pero a mí lo que me gusta de verdad es la narrativa, yo creo. En lo que más te sientes más cómoda es en la narrativa. Sí. Y te han traducido a muchísimas lenguas. Sí. Incluso hay una que dicen que es que pone mi nombre en la portada y que debe ser verdad, pero está en ruso y claro, no... Yo me lo creo porque me han mandado un ejemplar y me han dicho esto es el cuaderno rojo en ruso. Creo que es verdad, pero no podía jurarlo porque no sé, la grafía es distinta y no distingo mi nombre. Sí, el cuaderno rojo sobre todo se tradujo al alemán, al italiano, al inglés, al ruso. Este último, de momento, se ha traducido al castellano. Al castellano. Bueno, pero es que acaba de salir. Acaba de salir, sí. O sea, que tendremos que esperar, ¿no? Sí, ya veremos. Yo creo que es una ventaja enorme lo de la traducción. Me parece estupendo. Casi la mayoría de los libros que yo leo son libros traducidos. Es que si no, no podríamos leer realmente, o sabríamos todas las lenguas, no podríamos. Bueno, pues Arantxa Urretabizkaia, que ahora lo quiero decir bien y muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Dublín y por estos minutos que nos has dado. Los amigos me llaman Urreta, o sea que podrías llamarme Urreta y te será más sencillo. Pues gracias, Arantxa Urreta.